Buenas noches, ingeniera. En esta semana nos ha tocado hablar sobre los tips para dar solución al problema. Como primer paso debemos identificar el problema. ¿Qué quiere decir identificar? O sea, debemos saber por qué se dio el problema, qué sucedió para que se dé ese problema. Como segundo paso tenemos la definición del problema. Aquí todas, se definiría cuál fue el problema, por qué sucedió ese problema. Entonces aquí también entra una serie de preguntas que son el qué, el por qué, el cómo, dónde, quién y cuándo. Por ejemplo, el qué. ¿Qué se quiere conseguir para ese problema? ¿Qué buscamos en ese problema? También entra el por qué sucedió el problema, por qué surgió el problema, dónde surgió el problema y todas esas situaciones. El cómo sería el cómo van a tomar la solución del problema y todas esas situaciones. También entra el dónde. Aquí también sería dónde surgió el problema, dónde apareció y por qué apareció el problema. El qué. El quién, por decir. El quién. Esto quiere decir a quién estoy intentando ayudar, a quién quiero dar esa solución del problema. También entra el cuándo. Como dice, cuándo se apareció ese problema, cuándo apareció ese asunto y cómo podemos resolverlo. También tenemos como tercer paso dar soluciones, buscar soluciones. En este paso podemos imaginarnos cómo podemos resolver, cómo se puede dar esa resolución de ese problema. Ahí nos entraría a jugar nuestra mente de cómo, qué factores pueden ayudar, en qué momento podemos actuar para resolver ese problema y buscar esa solución. Como cuarto tenemos el análisis de la consecuencia. En este paso tenemos que ver las alternativas que podemos tomar para dar esa solución al problema, de cómo podemos llegar a dar esa solución. Y como quinto paso tenemos pasar a la acción. Esto quiere decir que vamos a meternos internamente de lleno a ese problema. Vamos a ser nosotros un guardia donde podemos ver todas las formas de cómo dar la solución al problema y actuar, eh, actuar con conciencia, con tranquilidad para dar esa solución al problema. Y el sexto paso sería examinar los resultados. Aquí vamos a ver si funcionó el problema, la solución que tomamos. Vamos a ver distintas soluciones que pudimos buscar para ese problema y entrar también de lleno ya a tener esa satisfacción de que pudimos resolver el problema. Y eso sería todo sobre los tips para resolver el problema. Y más que todo toca tener una paciencia tranquila para poder tomar decisiones para dar una solución al problema. Muy amable, ingeniera, gracias.